bienvenidas al Sonido de mi País. Hoy, un día, o digamos, un martes que apunta bastante fresco, tirando a frío y, por qué no, hasta muy húmedo acá en Tibás. Se ve que va a llover muy pronto, así que si ustedes están en carretera, bueno, pues mucha precaución también al conducir. Bueno, recordemos que nos pueden escuchar a través del 92.3 FM, pero también si ustedes tienen que moverse hacia una computadora o hacia un dispositivo móvil, lo pueden hacer también a través de nuestra página web de extraradio.cr y ahí pues obviamente van a disfrutar de todos los contenidos. Yo soy Ernesto Romero. Hoy, más adelante en unos minutos, tendremos a nuestro invitado de hoy. Primero, abrimos con percance. ¿Por qué? Porque resulta que ya en próximos días también estamos casi por definir que para esta semana podamos tener la compañía de Esteban Ramírez, que va a estar con nosotros acá, vocalista de Percance, luego de que pues sabemos que la historia de la banda ha sido bastante exitosa desde sus inicios, pero además de eso ha tenido la particularidad de que ha sufrido una transformación a lo largo del tiempo y hoy por hoy con un sueño siempre por cumplir. A pesar de eso, bueno, pues Esteban también ha seguido vigente con su proyecto y ahora radicado en México y por supuesto con una nueva alineación de la banda. Conoceremos esta nueva etapa de Percance, así que pendientes, porque luego de conversar con Esteban, pues bueno, vamos a tener mucho que conversar acá en el Sonido de mi País, así que gracias a ustedes por estar en sintonía el día de hoy. Bien, el 7003-1234, ese es nuestro número de WhatsApp para que desde ya nos envíen sus reportes y también sus mensajes. Vamos a ir a música, abrimos con Percance, abrimos con música nacional, por supuesto, y a la vuelta les presentamos al invitado del día de hoy. Bienvenidos al Sonido de mi País en Extra Radio. 1:05 de la tarde. Bueno, ahora sí, arrancamos. Luego de empezar con esta energía, pues obviamente música nacional y obviamente haciéndoles el anuncio de que ya vamos a tener a Esteban Ramírez por acá. Pero bueno, les había dicho, hoy tenemos un artista muy joven, pero que ha hecho las cosas a lo grande y que de primera entrada, pues ahí lo tenemos de fondo, por supuesto, ya ustedes lo reconocieron probablemente, y si no les llega todavía, porque tenemos una audiencia muy amplia, la idea es que hoy lo conozcamos ampliamente. De Santa Teresa de Cóbano, en Punta Arenas. Bueno, buena vida, se vive por allá. Deikel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, todo bien. Bienvenido a Extra Radio, un gusto tenerte acá. Gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos los que están por ahí viéndonos en las partes del país donde nos están viendo. Mi nombre es Deikel, y afuera y donde nos estén viendo. Mi nombre es Deikel, soy un artista costarricense, como usted dice, oriundo de Cóbano, de Santa Teresa. Qué rica esa zona. Hermosísimo. Para mí, yo soy del Pacífico de toda mi vida y para mí una de las zonas más bonitas del país. Y nada, hemos venido ya hace 6 años que venimos trabajando ahí musiquita, hemos hecho diferentes proyectos que gracias a Dios nos ha ido muy bien en aquí, por lo menos en el país, y este último año ha sido un año de locura. Ha sido un buen año para vos, ¿verdad? Ha sido un año de locura absoluta, de principio a fin. Desde que empezó el año, nuestra meta fue hacer crecer el proyecto ya fuera de nuestras fronteras y también buscar alianzas y diferentes situaciones que nos hicieran llegar a más gente. Creo que eso era como lo que queríamos y gracias a Dios este año ha sido el año donde hemos podido... ¿Qué es lo más icónico que decís que te ha pasado este 2025? Este 2025 han pasado un par de cosas bastante buenas. Mi primer canción en solitario que llegó a 1 millón de reproducciones, wow, Goyo. Sí, estuve viendo. Eso yo creo que marca un hito en mi carrera porque ya había tenido la oportunidad de llegar a 1 millón de reproducciones con Toledo, con otras canciones, pero nunca había algo solo, eso, algo propio. Ese millón solo. Es tuyo completamente. Ajá. Bueno, y además has estado en el número 1 también del sí, gracias a Dios. Top 50 de Spotify. Gracias a Dios, sí. La Rezas fue una canción que tocó el número 1 de las pocas canciones en la historia de Costa Rica. Entonces yo creo que eso hace todavía que sea como que tenga un poquito más de mérito Total. Y nada, este año, como le digo, han sido un montón de cosas loquísimas. Sí. Acabamos de sacar una canción con Esencial Costa Rica, que es la marca País también. Hiciste con el instituto, ¿verdad? El turismo. Exactamente, sí. Yo creo que, bueno, poder usar mi plataforma también para hablar de un mensaje como es la basura que llega a nuestras playas y la limpieza de nuestras playas. Creo que fue una oportunidad hermosa, lindísima, y todavía trabajarlo con Esencial creo que lo hace un mérito mayor. Sí, lo hace aún más grande. Y
Ha pasado de todo este año, estoy muy contento. Solo tengo 22 años, entonces estoy consciente de que todavía me falta. Ya te iba a hablar de eso ahorita, sí, porque 22 años, bueno, realmente, a ver, hay que decirlo, suena mucha juventud, pero cuando uno escucha esto que tenemos de fondo, suena incluso a mucha madurez musical también, ¿verdad? Y ya vamos a hablar un poco de las letras y todo lo demás. Pero bueno, hoy Deikel nos acompaña porque definitivamente representa una generación de artistas costarricenses que además de que han venido haciendo las cosas muy bien, es una generación joven, pero que también está exportando música. Y creo que eso nos genera un aporte de identidad valiosísimo. Ya lo dijimos con campañas incluso que tienen que ver con el turismo también, que podemos más adelante conversar de eso. Pero creo que también vos tenés... obviamente, como hablábamos ahorita, venir de la playa, tal vez con una, ¿qué podemos decir? Una energía muy relajada, muy de disfrutar del día a día, de la vida, de la naturaleza. Yo no digo que en la costa o en las playas no haya que ponerle a trabajar y que no haya problemas y todo, pero definitivamente se vive muy diferente. Ahora vivís en San José. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? Contanos. Vieras que es muy vacilón porque no fue la música lo que me sacó de mi pueblo, fue el fútbol. Ah, ok. Sí, yo sí he sido una persona, mi mamá a mí me crió de una forma en la que desde pequeño me inculcó que, bueno, usted tiene que hacer 3 cosas: estudiar, hacer deporte y tener un hobby que le guste y que pueda estudiarlo y que pueda crecer en él. Entonces, desde muy pequeñito me metieron un programa del gobierno que se llama el CINEM, y ahí empecé a estudiar música. Aprendí primero violín, luego tuve guitarra, luego estuve en clases de vientos, estuve aprendiendo trompeta. Multiinstrumentista. Sí, como que ese fue mi primer acercamiento con la música. Luego en el deporte me empezó a ir muy bien. También estuve en las inferiores de ADG, empecé por ahí, luego estuve en Jicaral Cercoa, de ahí saltamos a Heredia, empecé a jugar con las menores de Heredia. Y cuando estaba en Heredia, en la sub-17, cayó la pandemia. Okay. Entonces nos dijeron, bueno, se cancela el torneo, se cancela todo. Sí, todo el mundo para la casa. Todo el mundo para la casa, y yo dije, bueno, yo voy a pasar la pandemia en la playa. Claro, te vas para allá, pero además podías hacer música. Entonces cuando llegué allá, ahí fue donde empezó todo, como no se podía salir, no se podía ir a jugar fútbol, no había partidos, no había nada. Entonces yo dije, bueno, y voy a aprender a producir, a hacer mi música. Y así fue como tuve ese primer acercamiento con ya la música urbana, que ya ahí fue cuando conocí el Afrobeat, y yo dije, bueno, esto es lo que me gusta. Yo creo que ¿Qué te atrapó? Yo creo que fue el hecho de poder expresarme sin tener que tener tanta presión. Por ejemplo, en el fútbol era una presión de que si el partido se perdía eran días difíciles y entrenamientos difíciles y todo. Sí, el deporte es muy diferente al arte. Exacto. Yo creo que cuando yo conocí la música ya urbana fue como yo dije, con esto puedo expresarme, y si a la gente, y si a 10 personas les gusta lo que hago, yo con eso estoy feliz. Entonces ahí fue como cuando empecé, y tuve la dicha de que en ese tiempo estaba esa transición de que había mucha gente en la casa, entonces todo el mundo estaba pendiente a las redes sociales, pendiente a como a lo que había nuevo. Se consumía mucho en ese tiempo, muchas redes sociales. Entonces tuvimos esa suerte de que cuando salimos ese grupo selecto de chamaquitos, Cabos, sí, todos nosotros, la gente estaba mucho en la casa, entonces había un montón de gente. TikTok estaba súper... Se consumía mucho contenido. Entonces, por esa las primeras canciones que sacamos tuvimos un apoyo increíble. Yo creo que la segunda, tercera canción ya tenía 15,000 reproducciones. Entonces nosotros decíamos, bueno, esto es diferente, no es... Yo te voy a preguntar, claro, ya se veía un horizonte distinto de lo que podía pasar. Yo te voy a preguntar, bueno, sabías de música, obviamente tocabas instrumentos desde muy joven. Vamos a esta época de pandemia. ¿Cómo empezás a grabar y a producir ya bajo este sonido? Vos mismo trabajabas tus pistas, la parte más electrónica. Hablamos de electrónica dentro del software, ¿verdad? Yo siempre me gusta soy muy empírico en la música, digamos. Yo recibía clases de violín, pero a mí me gustaba llegar a la casa y buscar videos en YouTube. Yo voy a buscar aquí como canciones, sacaba canciones así. Entonces, cuando empecé como con la producción musical, yo dije, bueno, yo lo que quiero hacer es aprender a producir música. Entonces busqué videos en YouTube de cómo hacerlo, busqué tutoriales. Porque había el tiempo para hacerlo, que era la pandemia. Exactamente. Yo tenía clases virtuales
de 7 de la mañana a 12 de mediodía. ¿Y para ese momento estabas estudiando qué? Estaba en el colegio todavía. En el colegio, sí, porque tenía... Sí, estaba en 16, 17. En cuarto de colegio. Ajá. Estaba, entonces... En ese momento ya empiezo a encontrar los videos, empiezo a aprender cómo producir, y ahí fue cuando empecé a buscar a mis amigos de allá y nos juntábamos y yo les decía como, vean, yo hice esta canción, pero cántela usted. Yo les decía, cántela usted, sáquela ahí. Todavía no te mandabas así como de buenas a primeras. Ajá, así fue como empecé. Ya luego cuando yo decidí grabar mis canciones y yo dije, bueno, al final del día, mis amigos, la mayoría de mis amigos estaban en Heredia porque ya tenía un par de años aquí, entonces yo dije, nadie me va a decir nada si saco una canción. O sea, si a la gente le gusta, y si no. Y desde la primera canción tuve un apoyo increíble. Entonces yo dije, bueno, sí, yo creo que esto es más mío que el fútbol. Sí, bueno, ahí en el camino de la vida se van encontrando las pasiones. Sí. ¿Cómo llevaste el proceso de armar esa primera canción? ¿Vos la escribiste? Sí, O sea, yo siempre pregunto a los artistas que han venido, ¿primero escriben, luego le ponen la música, o primero empiezan a trabajar el instrumental y luego van poniendo? ¿Cómo lo hiciste? Fue algo en conjunto. A mí me gusta escribir en la guitarra. Yo me siento con la guitarra y empiezo a hacer la letra con la guitarra, y ahí hago la canción, pero en ese momento lo hacía así. Ahora obviamente va cambiando, es un poquito más de que ya hay productores, ya trabajo con muchos productores, con compositores, entonces ahora el proceso es un poco diferente, pero en ese momento era lo más rústico y pero también era lo más personal. También. Exacto. Te daba esa esencia. Sentarme ahí en el patio de mi casa en Cóbano con mi guitarra a escribir, y ya así fue que hice mi primera canción, Vainilla, que en ese momento fue cuando decidí llamarme Deikel también, con esa primera canción. ¿Por qué? Deikel era el nombre que mi abuelita quería que me pusieran a mí. Ok, hiciste honor a eso. Sí, entonces cuando yo dije, bueno, yo no me quiero llamar Adrián Obregón. Porque eso era como... Y Adrián Steven. Sí, no, eso era como un nombre como de otro tipo de música. Yo dije, yo quiero buscar un nombre urbano también. Y a pesar de que mi música no es 100% reggaetón, así, sino es como muy afrobeat, yo dije, bueno, quiero un nombre urbano. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar Deikel. Claro. Y voy a usar Deikel como mi nombre. Y así fue que salió esa primera canción, Vainilla. Tuvo como 6,000 reproducciones, que para mí 6,000 era, o sea, ni en Cóbano ahí conozco yo 6,000 personas. Vos la grabás, haces la pista, ¿en qué momento decís, esto está listo, voy a exportarlo, ya la pieza lista, ¿verdad? Del software y de todo el proceso de producción, y la voy a subir? Yo creo que yo era tan inexperto en ese momento que no sabía cuándo estaba listo. Entonces yo la grabé, le puse la instrumental y yo dije, bueno, ya, va para afuera, que si a la gente le gusta, pues que le guste, y si no, vamos a ver ahí cómo se va el camino. Saqué esa primera canción, y después de esa canción como que se empieza a mover en redes, y conozco a un productor, Cristo Bien, que fue también el productor de Cabo, de Cío, de todos nosotros. Nos conocemos por redes, y ya ahí es donde empieza ya mi primera conexión con un productor. Ya él me dice, no, yo le voy a mandar la pista, usted escriba sobre esa pista y me envía las voces. Sí. Ahí es cuando ya nace mi segunda canción. La mezcla y todo. Ya es donde nace mi segunda canción, que se llama Quiero, y esa sí fue ya la que tuvo como un poquito más, ya 15,000 reproducciones. Entonces yo dije, wow, ya, o sea, ya, sí, es una escala, va subiendo. Ya esto es un montón. Y eso acompañado de que había mucha gente en redes sociales ya como, hey, ¿cuándo viene la próxima? Me encanta esa canción, la tengo en mi playlist. Entonces ya era como, hay gente escuchando, y no solo gente de Cóbano, ya había gente que me escribía, hey, yo soy de Tilarán y te vi en el live con Cabo y me encantó tu canción, ya la guardé, no sé qué, ¿cuándo es la próxima? Entonces ya como que yo dije, bueno, aquí hay algo pasando. ¿Y cómo te conoces con Cabo? Pues igual por redes. Ajá, igual. Sí, empezaron a coincidir. Exactamente. Era en ese momento se hacían unos lives en Instagram, los cuales los hacíamos nosotros. Los compartidos, sí. Ajá, o Gimario, y nos metíamos 4 o 5 personas. Gimario fue parte importante de eso. Ajá. Gimario creo que era como esa figura que ya había alcanzado un éxito en Costa Rica. Ajá. Que nos daba esa visibilidad también. Sí, él no se lo dejó para él solo. No, él en ese momento. De vitrina. Exactamente, él hacía unos lives en los que entraba gente a contar chistes, otros a bailar, entrábamos nosotros a cantar, y eran lives donde habían, no sé, 200 personas.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos empiezan a conocer y se empieza a hacer el fenómeno viral de Cabo, que fue el primero de todos, como que se empezó a hacer realmente viral, así fuerte en redes sociales. Incluso fuera del país, o sea, exacto. Es que siempre lo mencionamos, el tema, hoy en la actualidad ya no hay fronteras, vos publicas una canción, dele, que llegue donde tenga que llegar. Es muy vacilón, porque la segunda ciudad donde a mí más me escuchan después de San José ahorita es Bogotá, Colombia. Ah, bueno, ves, por ejemplo, entonces, que aparte consume mucho este sonido. Ajá, también. Exactamente. Pero entonces entonces resulta que Cabo ya se empieza a hacer viral también en redes sociales. Todavía no había salido Marrao, que fue ya el boom así. Y Cabo también nos empieza entonces a ayudar a nosotros, ya así y a mí. Entonces ya era una fuerza que se estaba creando. G. Mario, Cabo, ahí veníamos atrás nosotros también con nuestra música, hasta el momento en que se dio Amarrao, que fue este fenómeno viral. Entonces Cabo y yo decimos, bueno, no, ya... que le abrió las puertas de una discográfica. Ajá, y todo. Exacto, Cabo, entonces antes de que todo eso pasara, cuando se empieza a hacer viral, antes de que salga Amarrao, nosotros dijimos, yo creo que es el momento de que nos vayamos a vivir a San José. Y ya yo tenía esa... Cabo no, pero yo ya tenía esa experiencia de cómo era vivir en la ciudad sin mi familia. ¿De dónde vivía? De Tilarán. En Tilarán. Ajá. Entonces empezamos a vivir esa necesidad de ya tener que irnos. Yo le digo, yo legalmente yo ya vivía en San José, yo sé cómo funciona, sé hacia dónde tenemos que ir, empecé a conocer productores, artistas y todo. Entonces yo le dije, yo creo que si nosotros nos quedamos en nuestros pueblos, posiblemente no vayamos Sí, hay menos cercanía, no solo de comunicación, sino geográfica, y eso siempre ayuda. O sea, hablemos de que Santa Teresa está casi a 5 horas de aquí, o sea, 4 horitas, hay que pasar un ferry, hay que llegar al puerto, es un viaje bastante. Entonces nos lo hablamos. Cabo me dice, yo voy a pedir un préstamo en Conap, y yo le dije, yo lo que voy a hacer es que le voy a pedir a mi mamá que me ayude con una platita, y ahí nos vamos, y luego con la música hacemos plata, pues vendiendo letras o lo que salga. Nosotros somos muy mandados. Yo te iba a preguntar, en este caso, tu mamá entendió lo que ella te había dicho: estudio, exacto, deporte y hobby. Entendió que en ese momento el hobby estaba sobrepasando a los otros dos. Exactamente. Y mi mamá es una persona. Mi mamá es muy joven, mi mamá tiene 41 años ahorita. O sea, súper joven. Sí, claro. Entonces en ese momento, y ella también estaba, fue hace 6 años, tal vez 5 años que tomamos esa decisión. De mi mamá estaba muy joven, entonces tu mamá tiene que disfrutar montones tu música, por supuesto, no solo por ser la mamá, sino porque, a ver, es contemporánea también con toda esta explosión del género urbano. A ella le encanta lo que nosotros hacemos. Pero entonces mi mamá me ayudó, y ella me dijo, bueno, yo le ayudo los primeros meses, y ahí vamos viendo cómo avanza la situación. Mira, contame una cosa. Yo ayer tuvimos por acá a Ani Maro, y nos contaba esa necesidad artística de seguir ensalzando a Costa Rica. La canción que acaba de lanzar ahora en septiembre, por ejemplo, ¿verdad? Y en tu música vos usas muchos costarriqueñismos también, ¿verdad? Y sentís como orgullo. Pero fue un proceso también. A eso te iba a preguntar, ¿cómo llegas cómo fue ese proceso? Ok, el primer fenómeno que a nosotros nos toca después de toda esa historia que yo le conté fue Rezas. Perdón, porque existe esto de una, sin querer, ¿verdad? Ajá. Recibimos de Puerto Rico, recibimos de Colombia, recibimos ¿por qué no de Argentina? Si hablamos de Pablo Londra, de este tipo de artistas, ¿por qué no de México? O sea, recibimos todo eso y es muy fácil. Y se pierde un poco la esencia y la identidad de nosotros. Lo que pasó con nosotros fue la forma en la que yo me di cuenta, y es lo que nosotros popularmente llamamos el proceso. El proceso de todo artista, el proceso que hay que vivir. Sale Rezas, que es una canción muy hermosa, muy bonita. Ahorita la vamos a escuchar en nuestro primer corte en unos minutos. Sale Rezas, que Rezas es una canción que se va número 1 en Spotify. Nos hace creer de que ya habíamos alcanzado la gloria absoluta. Entrevistas, conciertos, en TikTok súper viral. Empezamos ya, nos da la oportunidad de irnos a vivir a una casa mucho más bonita. Ya vivíamos en una casa donde vivíamos todos. ¿Vivían juntos? Sí, vivíamos todos. Desde el principio seguimos viviendo juntos. Entonces, cuando pasa todo este proceso, todo empieza a caer un poco después de Rezas. Como que
como que después del resto sacamos otra y estuvo ahí, pero luego sacamos otra y iba para abajo, y luego sacamos otra y seguía bajando. Entonces nosotros dijimos, mano, no lo logro entender qué es lo que pasa, y obviamente cada quien viviendo su proceso. ¿Y cómo no desanimarse? ¿Cómo no desanimarse? Exacto, pero ahí yo creo que es donde de uno le nace esa chispa. Ahí es donde se separan los guerreros de los no guerreros, diría mi mamá. Y nosotros, yo dije, bueno, y no sé qué es lo que está pasando, pero yo la voy a seguir probando hasta que llega un momento donde yo saco una canción que se llama Cacique. Que Cacique ya era una canción que culturalmente hablaba ya de Costa Rica, de la Cali, de la fiesta y todo, y yo sin saberlo, yo la saqué porque yo llegué a Miami, conocí a Simón, que es un productor de Rich Music, y él me dice, bueno, hagamos una canción, pero vamos a hacer la gente de Costa Rica sentirse orgullosa. Y le digo yo, sí, hagámoslo, y él me dice eso, y cuando él me dice eso, yo como que me cambió un chip en la mente, y yo dije, yo creo que eso es lo que yo debería hacer. O sea, no hay nadie en el mundo que pueda hablar de Costa Rica como nosotros, los ticos. Como nosotros mismos, por Exacto, supuesto. entonces saco Cacique, y Cacique tiene un apoyo impresionante. Y volvió a tomar fuerza. Y vuelvo a tomar fuerza, entonces ahí es donde yo lo entiendo. Entonces después de eso, saco Veranillo de San Juan, que eso también algo donde hablo de Santa Teresa, el Veranillo de San Juan, que nosotros vivimos. Aparte está Toledo, que es una leyenda. Ajá. Funciona también, 1 millón de reproducciones, súper bueno. Entonces yo al buen entendedor, pocas palabras, yo dije, lo que nosotros tenemos que hacer es tener nuestra identidad. Usar la propia materia prima. Exacto. Que tenemos en Costa Rica, para que ese talento además se robustezca, y además que también de afuera nos conozcan por lo que somos. Y a la gente que escucha le encanta. Yo le puedo asegurar que las personas que yo les he enseñado la canción, cuando llegan a Costa Rica me dicen, mae, ya entendí todo lo que usted decía en esa canción, ya sé dónde es Santa Teresa, ya sé que es Pacha con Jet, ya sé que es Cacique, ya sé que es Goyo, ¿me entienden? Entonces, sí, bárbaro. Siento como que esa conexión fue lo que hizo que mi carrera tomara un rumbo totalmente diferente hace 1 año y medio para acá. Mira, antes de ir al corte y para escuchar tu música también, por supuesto, ¿cómo encontraste tu voz? Me refiero al sonido que querías dar, al tono, porque me contabas que al principio le decías a alguien más, venir de tocar violín, guitarra, por supuesto, a usar la voz como otro instrumento que no lo habías trabajado. ¿Cómo llegaste a encontrarle y decir, aquí me siento cómodo? Vieras que es muy loco porque yo me siento que soy un caso bastante diferente a la mayoría de artistas urbanos, porque yo vengo de la escuela del pop. Yo escuchaba pop, a mí lo que me gustaba era Michael Jackson, o escuchaba mucho rock, o escuchaba escuchaba a Justin Bieber, escuchaba a Juanes, escuchaba cosas muy diferentes a lo que usualmente escuchaba la gente de mis tiempos, que era el dancehall. Y además que te ibas atrás en el tiempo, o sea, vos con tu edad, cuando escuchabas eso, ya para uno, ya eso era un recuerdo, ¿verdad? Exacto. Ya eso eran flashbacks. Sí, era como que, y también fue mi mamá, yo creo, la culpable de eso. Mi mamá me decía, es que no, compré un disco de Juanes, y yo ponía el disco de Juanes, y yo escuchando La Cabeza Negra. La vida es un ratico. Tengo una de Michael Jackson, y yo escuchando Michael Jackson, todo. Entonces, cuando yo decidí hacer música, yo dije, yo quiero hacer música urbana, pero cantar, o sea, seguir manteniendo eso como de esa voz mía, que al final es la voz mía. Yo nunca he querido fingir mi voz, por ejemplo. Yo no vengo aquí, Sí, exacto. Yo hablo así, yo canto así, exactamente. Entonces yo creo que fue también eso, un poco de mantener esa esencia de la que le hablo, que es como, bueno, yo canto. A mí lo que me gusta es cantar. Entonces yo voy a seguir cantando aunque me pongan una pista de reggaetón. Sí. Y así fue que tomé esa decisión, y que nació también como eso de ese estilo que tenemos ahorita. Totalmente. Bueno, Deikel, muchas gracias por esta primera parte del programa. Creo que se nos ha ido rápido, es porque la estamos pasando muy bien. 1:27. Vamos a venir a hablar ahorita de mucho más. Creo que es bueno hablar también ahorita de las colaboraciones, ¿verdad? Sí. Porque también es otra parte del proceso y es otra bondad que te ha traído la música. Entonces, pues vamos a música. Ahorita vamos a escuchar la canción de la campaña publicitaria con el ICT, ¿verdad? Una canción que además vos nos decías, tiene el sello esencial Costa Rica.
Y a propósito de esto, ayer en la entrevista también hablaba con Dani Maro, hablábamos de algo que me encontré en un podcast valiosísimo de una de las personas que trabajó en la marca País de Costa Rica. Y decía, es un extranjero, cuando vino a hacer todo este trabajo, dijo, yo creo que los únicos en el mundo que no saben todo lo que tienen son los ticos. Claro. Y me parece fenomenal y maravilloso que hagamos este tipo de campañas, que hagamos este tipo de acciones donde de la música también, pero que todos realmente nos sintamos orgullosos de lo que somos, chiquiticos, como dicen, chiquititos, pero nos hacemos sentir. Pero grandes, exactamente. Que por cierto aprovecho de felicitar a la selección femenina sub-17, que hace un par de horas, menos tal vez, terminó el partido con Brasil y quedaron 1-1, atajando incluso un penal buenísimo, así que eso pura es emoción ese partido. Sí, viste, sí, los últimos minutos una locura. Porque aparte me pusieron como media hora, no media hora, pero sí lo alargaron bastante, así que felicitaciones a ellas. Vamos a música, mi querido Rodo, ya hicimos relevo, ya el Puppy Boy se nos fue, está Rodo por aquí, y a la pausa y venimos con Deikel, que nos acompaña hoy en el sonido de mi país. Gracias por estar con nosotros. Qué bien se pasa dentro y fuera del aire también, compartiendo anécdotas, historias, y bueno, lo bien que está pasando Deikel en este momento de su vida a sus 22 años, que está teniendo muy buenas oportunidades también, con puertas que se abren. Hablábamos ahorita antes de ir al corte de las colaboraciones. Ahora nos hablabas, por ejemplo, con Toledo, ¿cómo empiezan a llegar estas puertas también? Vieras que es muy vacilón, porque desde que yo empecé en ese proceso que yo le dije al principio, ya como que había gente que veía algo en mí diferente, que es lo que creo yo. Yo siento que en nosotros siempre se vio algo diferente, en Kao, en Sio. Te voy a decir algo, perdona, y es que uno de este lado, y te digo que número uno, estamos más rocos, muchos, ¿verdad? Más rocos que ustedes. Número dos, cuando uno tiene mucho tiempo en este mercado, uno se ha encontrado de todo, artísticamente hablando. Claro. Y lo que uno siente de ustedes, por ejemplo, es algo muy genuino, algo muy bien intencionado. Quizás me imagino que actualmente en el mercado pues debe haber ahí sus, como en todo, ¿verdad? Personas que quieren hacer las cosas no tan bien, claro, pero digamos, se siente como esa camaradería entre ustedes. Sí, yo creo que eso fue lo que nos abrió la puerta, de que la gente dijera, bueno, vamos a colaborar con esos chamaquitos también, que la gente nos vio un grupo de chamaquitos de 18, 19 años queriendo salir adelante, queriendo cumplir su sueño, no le estábamos haciendo daño a nadie. Nuestra música, que no digo que esté mal el que haga música para la calle, así, porque cada quien cuenta lo que vive, claro, pero nosotros hacíamos música que hablaba de lo que nosotros vivíamos como jóvenes y todo. Entonces eso hizo que, por ejemplo, desde el principio yo tuve conexión con Toledo, con Gimario, con todos ellos, y también fui paciente, como que dije, bueno, voy a esperar a que mi proyecto crezca para colaborar con ellos y todo. Se me dio también lo de las colaboraciones internacionales, que yo siempre he sido un poco necio. Yo soy bastante necio. Yo todos los días paso pensando ¿cómo puedo hacer para llegarle a este artista que me gusta mucho? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Hago un verso de una canción de él, lo subo a TikTok, le digo a la gente que lo etiquete. Y vieras que eso como de pensar y hacer y decir, bueno, no, me gusta esa idea, voy a subir un video y le voy a decir a la gente, quiero ver si existe la posibilidad de colaborar con Rich Music. Voy a hacer este verso de Alex, ayúdenme en etiquetando a Alex, yo sé que existe la posibilidad de que lo pueda subir, y lo hago sin miedo, porque al final, si funciona o no funciona, pues si no funciona, sigo para adelante. Sí, vienen otros proyectos, otras ideas. Vienen proyectos más. Y si sí funciona, pues increíble. Como me decía mi Mario siempre, uno en esta carrera tiene todo que ganar y nada que perder. Nada que perder. Entonces, se me dio, por ejemplo, muy temprano en mi carrera, colaboré con Dalex, que es un artista top global, que ha tenido éxitos mundiales. Eso me abrió la oportunidad de trabajar con Rich Music, que es una disquera también que ha tenido éxitos mundiales, todos los que uno se imagina. Eso me abrió a colaborar con Rafa Pavón, otro artista puertorriqueño increíble. Es como un poquito de eso, es como que nunca me ha dado miedo el decir,
yo sueño con colaborar con ustedes y ojalá alguno me dé la oportunidad. Y cuando ya está pasando, o sea, cuando esto empieza a suceder, pues es que yo digo, wow, 22 años y has hecho todo esto, ¿verdad? Uno se sorprende viéndolo desde acá. Cuando estas cosas empezaron a pasar, ¿qué sentías en el fondo? Más allá de tu credibilidad, porque vos decías, yo puedo colaborar con tal o tal, pero cuando llegabas y te acostabas y ya ibas a dormir, era como incredulidad. Vieras que sí orgullo. Es un poquito como de una emoción. Yo no sé cómo explicar ese sentimiento que a mí me da cuando las cosas pasan, pero es como yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que yo lo podía lograr y me intento felicitar a mí mismo. Claro. y como felicitar a mi equipo y decirles y hacerles soñar conmigo también, porque yo tengo muchos sueños. Yo ahorita, si le cuento a usted todos los sueños que tengo, usted dice, este muchacho es un loco, pero estás súper a tiempo, o sea, dale con todo. Exactamente. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted que yo sueño con que una de mis canciones sea número 1 en toda Latinoamérica. Y usted dice, ¿cómo una canción de un tico va a ser número 1 en Latinoamérica? Pero ¿por qué no? Es que ese es el primer error que tenemos los ticos. Exacto. ¿Por qué no? Digamos, ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros a un Bad Bunny, a una Karol G? No existe ninguna diferencia. La única diferencia que existía en los tiempos de antes es que esos países eran mucho más grandes y ya eso no existe porque ya las redes sociales rompieron la barrera. De que él te iba a decir, yo me acuerdo cuando a una radio nos llegaba una disquera, un promotor con un disco de un artista nuevo. Te pongo un ejemplo, de Colombia. Y este artista nuevo, entonces, pues están yendo físicamente a los países a dejar el disco. Y no todas las radios decidían ponerlos. Y los que lo ponían, o sea, entendeme el proceso para internacionalizar algo que igual podían hacerlo. Ahora es publica tu música. Exacto. Y lo demás es sin fronteras. Entonces, ¿por qué no ahora más que nunca un artista costarricense podría ser? Y vea lo lindo que es, vea lo lindo que es el momento en el que estamos viviendo, que usted en las redes sociales no importa cuántos videos sube al día, no importa, es gratis. Una plataforma, son plataformas gratis. Usted puede subir 30 videos a TikTok y que le funcionen 2. Es más, puede que no le funcione ninguno, pero se tiene la posibilidad de subir 30 más. Todo depende de las ganas que usted tenga de lograrlo. Claro. Yo creo que al final del día a mí me preguntan mucho. Eso es lo más loco de todo, que a veces a mí llegan y me dicen, mae, yo quiero empezar en la música y todo, dame un consejo. Yo le digo, es que yo creo que hay pocos consejos que yo le pueda dar a usted que realmente le funcionen. Usted lo que necesita es creer. Porque cuando uno cree, no hay limitantes de nada. No hay limitantes ni de dinero, ni de condición social. No hay limitantes de nada. O sea, si uno quiere lograr en este momento crecer, usted lo único que necesita es un teléfono y poner su cerebro a funcionar. Sí, exacto, y buscar las formas, y no solo en la música, sino en lo que quieran hacer, en ¿verdad? Todo, y emprendimientos. Si quieren generar contenido de todo. Aves, pues háganlo, emprendimientos, empezar un nuevo modelo de negocio, lo que quieran. Está ahí. Yo creo que alguien tan joven como Deikel, con 22 años, hablándonos de todo esto, es muestra clara de que realmente, primero, la edad no define, y segundo, todo se puede, realmente todo se puede. Bueno, obviamente tenés una vida, digamos, mencionábamos ahora, o has tenido una vida de infancia y adolescencia muy tranquila, o sea, muy de playa, muy relajada. Sí. Pero bueno, también vienen otras cosas de la vida, como ser padre, ¿verdad? Sí. Que llegan y te voy a decir algo, esto te lo digo muy personalmente, qué chiva ser padre tan joven. Mucha gente hoy dice, qué más etapas de la vida, disfrutar de la juventud y tal. Bueno, yo tuve un padre que lo extraño y lo amo muchísimo, ya no está conmigo, muy longevo. Entonces, claro, no lo disfruté tanto. Entonces yo digo, cuando uno tiene un padre tan joven, casi que van a crecer juntos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llevas eso? Vieras que los primeros, yo creo que esa fue la primera vez que yo tuve miedo de la música. Que yo, sí. Cuando yo me di cuenta que yo iba a ser papá, fue la primera vez que yo dije, ok, no sé. Te tocaría elegir, diría uno. No sé si
no sé si le voy a poder dar a mi hija, porque yo también, yo no tuve un papá presente, mi papá no he tenido contacto con él hace muchísimos años, entonces yo genuinamente, yo para mi hija quiero estar y quiero darle todo lo que pueda darle, porque yo vi a mi mamá darme todo lo que ella podía, a pesar de que no teníamos. ¿Cuánto tiene ella ahorita, tu hija? Mi hija cumple 3 años el 27 ahorita. Entonces cuando yo fui cuando me tocó ser papá, yo dije, uy, no sé si voy a poder. Y ya estabas pasando buenos momentos con la música. Y ya estaba pasando buenos momentos, pero estaba ahí como en esa incertidumbre de que, bueno, sí pasando un buen momento, pero esto, la música no es, en ese tiempo uno podría creerle, la música no es para siempre, y si me pasa algo en la voz, y si no me sigue funcionando la música, ¿cómo yo hago con mi hija? Y ahí fue donde yo digo que a uno le toca tomar decisiones de valiente. Y yo dije, bueno, no, o sea, yo voy a creer en mi sueño. Al final del día lo único que puedo hacer es... Y no te arrepentís, por supuesto. Para nada, gracias a Dios en este momento de mi vida le puedo dar todo lo que mi hija necesita, no solo económicamente, sino el tiempo que ella necesita. La estoy viendo crecer, una princesa hermosa. Me hizo entender también de que había muchas cosas que tenía que cambiar, tenía que ser más responsable con el dinero, tenía que ser más responsable con lo que digo y hago en mi música también, porque tengo una hija que está creciendo y que se sabe todas mis canciones. Eso te voy a decir, y dentro de poco, porque cada vez esa brecha se acorta, dentro de poco va a tener más acceso al celular. Exacto, o sea, hay que esperar muchísimo a tener más acceso al celular. Y a ella le encanta la música que nosotros hacemos. O sea, ella llega y la mamá me envía videos donde me dice, ve, aquí está pidiendo Goyo, que está enojada porque no le ponen Goyo. Entonces, así como le digo, yo creo que me tocó tomar en su momento una decisión de valiente y decir, o sea, solo tengo un camino que yo conozco y es el que voy a seguir. Y ya, y me cambié. Se lo juro que cuando yo tuve a mi hija fue el momento en el que yo digo que cambió mi vida completamente, mi carrera, mi mentalidad, mi estabilidad. Te hace madurar al final. Todo. Me hizo madurar en todos los aspectos de la vida que usted se puede imaginar. ¿Te ha tocado madurar antes de lo que se considera que toca a la edad? O sea, bastante. Ahorita mencionaste la responsabilidad del dinero. A los 22 años yo me acuerdo que yo hacía loco. Claro. Sos papá, tenés contratos comerciales, que ahora me contabas también. O sea, tener responsabilidades también profesionales, con marcas. Y no solo eso, al final del día, no solo mi hija, depende de lo que pase a nosotros. Nosotros en Goldstone tenemos un equipo de 16, 17 personas que dependen de lo que nosotros hacemos. De que si el día de mañana nosotros paramos de trabajar, pues ellos les toca buscar otro trabajo. Sí. Y eso no es lo que nosotros... un equipo de trabajo de 17 personas. Así es. Wow. Tenemos departamento legal, tenemos el departamento de marketing, tenemos el departamento comercial, tenemos el departamento audiovisual, que ahí está Fafán, que anda conmigo ahí ahorita, digo Fafán. Tenemos el departamento de PR, RP también, Big Up ahí, Content Lab también, que son parte de nuestro equipo. Es un montón de gente que de una u otra manera nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy responsable, y por eso es que hay muchos artistas también en Costa Rica que, como no tienen esa responsabilidad todavía, entonces también trabajan a un ritmo un poquito más al suave, más lento. Hay prioridades diferentes también. Hay prioridades diferentes, pero al menos en mi caso yo creo que no hay otro camino. Yo me tengo que levantar a trabajar todos los días como si tuviera que ir a una oficina. De 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días, mi cerebro pensando, haciendo cosas, creando contenido, creando nueva música, conectando con la gente que ya me escucha. Es un proceso bien vacilón, yo creo. Qué bueno, ahí está pegado, sintonizadísimo Chris Brenes también, que me está escribiendo, que creo que se conocen ustedes. Y bueno, qué bueno escucharte con esa conciencia de responsabilidad y de trabajo duro, que creo que a todos nos toca desde el área en la que estemos, si queremos crecer. Exacto. Como lo has hecho. Y bueno, yo creo que también a todos nos toca redescubrirnos en diferentes etapas de la vida. A vos te tocó siendo papá, te tocó siendo artista, te tocó hoy por hoy siendo, entonces, digamos, empresario, porque manejas y das trabajo también. Y en lo personal,
¿qué es algo que tenés muy para vos? Obviamente no te voy a pedir que lo cantes porque si lo tenés muy para vos es para vos, pero tenés cosas que reservás para tu vida como la vivías antes de pandemia. Familia, cóbano, no sé, sí, tenés cosas que sí decís esto, no hay proyecto, no hay marca, no hay nada que se compare con esto. Vieras que es muy vacilón porque mi proyecto, y eso es un poco como la gente decir, este man no le dedica tiempo a otra cosa, pero yo genuinamente quiero, desde pequeño, quiero ser una persona que marque historia en este país. Uh-huh. Ese es mi sueño. Siempre quisiste hacerlo. Y fuera de si no lo hacías con el fútbol, lo hacías con la música. Exacto, siempre, desde pequeño yo dije, yo quiero ser una persona que marque historia. Entonces, eso es como lo que yo más guardo. Este es el sueño más grande de Adrián. Yo creo, me encanta la playa, tengo mis amigos en Cóbano, los de toda la vida, que Mauro, el Chapo, todos ellos saben, los quiero con todo mi corazón, los extraño también porque no los veo mucho. Y que también les dejaste un mensaje de, si quieren hacer algo, háganlo. Hay que bretear y hay que hacerlo y hay que creer, ellos saben, yo los traigo aquí a los conciertos, a veces me traigo a 5 amigos de Cóbano y se vienen conmigo para los conciertos pero yo creo que eso que más atesoro y guardo es eso de que yo quiero hacer historia y quiero que cuando se hable de la música de Costa Rica tengan que hablar de nosotros y tengan que hablar de buena manera y que sea un hito histórico que nosotros vayamos a cambiar el movimiento musical de este país. Respeto demasiado a todos los artistas que ya lo hicieron, Toledo, Tapón, Shell, Mantanigueto, todos los respeto, Gimario, los respeto increíble, y creo que ya es también el momento de que otra nueva generación llegue y cambie la historia de la música. Esto es cíclico. Es cíclico, como el fútbol. Por ejemplo, las nuevas generaciones, las tendencias en lo comercial, las modas, y es cíclico porque todo también vuelve a un inicio que tiene que reiniciarse, valga la redundancia, o sea, quiero decir, todo proceso tiene momentos de reinicio y ahí es donde las nuevas generaciones entran y ahí es donde ustedes lo están haciendo muy bien. Y en algún momento nos iremos y llegarán otros. Sí, vendrá tu hija tal vez a manejar el negocio, tal vez desde la parte de atrás, no sabemos, tal vez desde lo estratégico, en fin, es así. Así que yo creo que nosotros tenemos que tener una conciencia muy clara, y hablo como sociedad, de que más allá del sonido que nos guste, musicalmente hablando, los gustos que tengamos, bien lo decías vos ahora, ¿por qué Costa Rica no puede hacer cosas que otros países están haciendo o ya hicieron? Sí tenemos el mismo talento y en algunas cosas hasta más, probablemente. Uh-huh. Tenemos acceso a lo digital, tenemos acceso a internet, a las plataformas, tenemos acceso al mundo y además algo que yo sé que nosotros no vemos, Deikel, como el mundo nos ve. Exactamente. Entonces, apenas terminó eso, yo le iba a decir del comentario que usted dijo antes. Si la gente supiera como el mundo nos ve a nosotros en una posición privilegiada del paraíso en el que vivimos, de la energía que tenemos, la gente me lo dice. Yo sé de un tico cuando lo escucho como me habla y como me recibe. Bueno, eso, y además de que la música es un canal, me parece a mí fundamental para cuántas canciones de artistas globales no hablan de un lugar X y ese lugar se vuelve muy concurrido turísticamente, comercialmente, todo crece. Entonces todo el mundo se toma fotos en la Puerta de Alcalá porque alguien en alguna canción en algún momento dijo la Puerta de Alcalá. Bueno, digamos Cóbano, digamos Santa Tere, digamos Caribe, digamos montañas, digamos Chirripó en las canciones. Ojalá que vos y los artistas que están a tu alrededor y que vienen también con ustedes se crean eso realmente y empecemos a hablar de Costa Rica de esa forma. Deikel, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos cerrando esta hora. Por supuesto que la invitación toda libre para que nos visites cuando quieras y de tu lado también decirle a la gente la invitación que quieras hacerle, por supuesto, a tus redes, a tus plataformas y lo que sea que bueno, con lo que quieras cerrar. Primero que nada, muchísimas gracias a El Sonido de mi País por el espacio, por permitirme estar aquí. Como les cuento y les digo, todos los días yo estoy viviendo un sueño. Este es un sueño, estar aquí sentado. Es un sueño que está cumpliendo el chamaquito de Cóbano de allá, el de Santa Teresa. Quiero invitarlos a todos a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Deikel, Deikel. Por
por ahí estoy activo todos los meses con música. A principios del próximo año viene mi primer álbum, que es un proyecto que me tiene súper emocionado. Es un proyecto donde vamos a hablar de Costa Rica, de nuestras playas, de todo lo que nos representa a nosotros como ticos. Entonces, el que quiera por ahí darse una vueltita en mi música, lo invito y yo sé que les va a gustar muchísimo. Y pendientes también para que cuando estés en un escenario te vayan Claro, para ir en mis redes sociales, ahí mismo pueden ver todos los fines de semana. Tengo conciertos en muchísimas partes diferentes del país. Por todo lado, por todo el país. Sí, para que se vayan ahí en mis redes sociales. ¿Agenda llena? Agenda llena. Este fin de semana estoy en Nicoya, estoy aquí en Lindora también. Tengo varios conciertos, entonces por ahí pueden ir a verlo. Placer, Deikel. Muchísimas gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga por ahí. Nos escuchamos entonces mañana, si Dios lo permite, que la sigan pasando muy bien, 1:55. Vamos a cerrar, por supuesto, con música de Deikel y gracias a ustedes por estar en sintonía de Extra Radio, de Extra TV, acá en Sonido de mi País. Yo soy Ernesto Romero.